Ya es la última parte y daremos comienzo con el tema vacilación A ver, vacunal. pero permíteme, porque quiero agradecer la coordinación general del evento que ha corrido por parte de la académica doctora Nancy Carmencita Alonso Pérez. Ella es pediatra infectóloga, tiene maestría en educación y en innovación y gestión educativa. Es profesor adjunto de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y es miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Así es de que siguiendo, este es lo que vamos a tener ahorita en la tarde. Y ahora sí, Nancy, adelante. Bueno, nuestro siguiente tema sería vacilación vacunal y desinformación, estrategias de comunicación con padres, que será impartida por el doctor Miguel Ángel Minero Hibert, infectólogo pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene el curso de medicina tropical por el Instituto Alexander von Humboldt de Perú, profesor de pregrado y posgrado en infectología de la UNAM, IPN, bueno, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de Anáhuac. Jefe de posgrado en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Médico adscrito en el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Hospital Regional de Alta Especialidad en Iztapaluca y Hospital Español de México. Es coordinadora en México del proyecto de la International Pediatric Association, Inmunización Champions Politic, miembro de la red principal del Hospital de San Jude y la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica, la Asociación Mexicana de Vacunología y la Sociedad Latinoamericana de Vacunología. Damos entonces inicio a la siguiente ponencia. Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy el doctor Miguel Ángel Minergiver y pues bueno, voy a hablarles de un tema de muchísima relevancia. Es vacilación vacunal, desinformación y estrategias de comunicación con padres. Un tema de bastante vanguardia, de bastante relevancia en el contexto de lo que estamos viviendo y las situaciones en nuestro país el día de hoy. Y bueno, como agenda, pues vamos a hablar acerca de los fundamentos, vamos a definir la epidemiología de lo que es la vacilación o el rechazo de las vacunas, vamos a hablar acerca de. Vamos a colocar algunos casos hipotéticos y, lo más importante, cómo luchamos con la desinformación, el nivel educativo y cómo esta comunicación debe adaptarse a ese nivel educativo y finalmente, pues, el rol del escolar y el docente y algunas conclusiones para llevar a casa. Después de esta presentación, pues bueno, vamos a tener como objetivos, pues número uno, identificar cuáles son los factores que van a determinar por qué un padre rechaza las vacunas y los perfiles parenterales de riesgo. Por otro lado, también vamos a aplicar un enfoque presuntivo en la entrevista, haciendo una entrevista motivacional que hoy en día sabemos que es lo que mayor evidencia tiene. Vamos a contrarrestar la desinformación mediante técnicas específicas que yo les voy a recomendar y finalmente al hacer una refutación empática para estas técnicas. Y posteriormente vamos a poder adaptar a un lenguaje y las estrategias al nivel sociocultural de cada uno de los pacientes y de cada una de las familias. Y bueno, en sí, ¿qué es esto de la vacilación o del rechazo vacunal? La OMS pues la define como un retraso en la aceptación o rechazo definitivo completamente a las vacunas a pesar de tenerlas disponibles. Esto es muy importante porque no es lo mismo de desabasto. O sea, aquí el padre, a pesar de que sabe que existe la vacuna, sabe que es una recomendación y sabe que puede acceder a ella, al final de cuentas la rechaza. Y esto pues es un fenómeno pues bastante complejo y con muchos contextos que pues existe desde hace mucho tiempo y que muchos movimientos antivacunas lo han traído a relucir. Y pues va a depender muchísimo también de cuestiones socioculturales, pero también de la adaptación y de la cuestión, digamos, que tenga el familiar, la información previa que tenga a generar un rechazo parcial o total. Y bueno, esto pues también la OMS lo clasifica como una de las 10 principales amenazas de salud mundial, o sea, es bastante relevante, tiene una prevalencia muy alta en los padres que digamos que hablan acerca de un punto en específico, acerca de la seguridad, como las vacunas es como su principal factor de relevancia. Y pues bueno, aquí nosotros como personal de salud y como personas que nos dedicamos a la vacunación, pues bueno, somos un factor en el cual nosotros podemos influir mucho más en mitigar y reducir este rechazo o esta vacilación vacunal. Y bueno, ¿qué factores son los que van a influir principalmente en las decisiones de los padres? Pues número uno, ideas prácticas sobre salud. O sea, puede haber algunas creencias religiosas o algunas creencias de autonomía o algunas cuestiones de desinformación que tengan muy arraigadas los pacientes y que sea un principal tema de rechazo.
Lo siguiente es todo lo que se ve hoy en día en redes sociales. El entorno que modela y rodea a la familia es un entorno que significativamente debemos de tomar en consideración. Si constantemente un padre está revisando TikToks, Instagram, donde hay mensajes que van en contra de la vacunación, posiblemente lo tomen como una fuente muy confiable y rechace la aplicación de vacunas. Por otro lado, pues también desconfianza política e institucional, ¿no? O sea, muchas veces el hecho de que existan campañas masivas o que se hayan generado biológicos aparentemente muy rápido o que exista alguna cuestión política asociada a la vacunación, pues evidentemente va a generar alguna controversia. Y finalmente, el acceso a la calidad de los servicios e interacciones con los profesionales de la salud que posiblemente estén limitadas. Y pues bueno, toda esta revisión de estos temas, fíjense que se sacó de una revisión bastante interesante del 2021 de Cochrane, que fueron las decisiones que los padres mencionaban que eran las cuestiones por las cuales no aceptaban la vacunación y que evidentemente trabajando pues en un proceso social complejo, pues se fundamentaron pues estos cuatro escenarios principalmente y que si somos bien francos, pues la realidad es que un médico, un prevencionista, una persona que aplica vacunas, pues evidentemente puede incidir en estos cuatro puntos importantes. Y bueno, pues derivado de esto, pues la estrategia principal pues va a ser una comunicación que tiene que basarse siempre en evidencia. Y entre las cuatro estrategias con mayor respaldo científico, pues va a ser la mejor para que nosotros como personal de salud podamos nosotros mismos fomentar la aceptación de las vacunas y que esta vacilación de los padres pues evidentemente se mitigue o desaparezca por completo. Y aquí viene un punto importante a resaltar. Nosotros como médicos tenemos que tener un enfoque presuntivo, es decir, presentamos a la vacunación no como una opción, sino como algo natural que es de rutina, ¿no? Hoy le tocan las vacunas a Maya, ¿no? Una niña, vamos a ponérselas ahora, ¿no? A todo lo contrario la de qué piensa usted sobre las vacunas o vacunar el día de hoy. O sea, esta señal donde nosotros mismos no somos presuntivos y dudamos o hacemos una pregunta y no tenemos este acto con naturalidad de la vacunación, evidentemente pues también es un factor para que los padres duden y rechacen, ¿no? O sea, si mi mismo médico está teniendo dudas de cómo se gestiona esta cuestión, pues evidentemente las dudas se van a seguir fomentando y esta es una revisión bastante reciente. ¿Y cómo funciona esto de tener un enfoque presuntivo? Prácticamente nos abre el camino para invitar, digamos, como una manera un poco más deliberada a aceptar la vacunación y a tenerla como una parte rutinaria, ¿no? Y pues bueno, esta parte presuntiva pues prácticamente ha ayudado a que en las consultas rutinarias de los pacientes y del seguimiento pueda haber una mejor aceptación de las vacunas. Y evidentemente esta estrategia hace que se normalice la inmunización como un acto médico estándar que prácticamente se debería de realizar en todas las consultas de seguimiento de los pacientes, específicamente en la consulta de seguimiento de niños sanos. Y bueno, por eso ponemos aquí este caso clínico de Ana. Es una madre, Ana, madre de 2 meses, llega a la revisión con su niño sano y al inicio de la visita dice, yo prefiero esperar un poco más con las vacunas, mi bebé es muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, esta es una cuestión, una situación bastante significativa que puede pasar en un bebé tan chiquito de 2 meses, donde a lo mejor la mamá considera que pues no sale el niño, que no tiene exposiciones, etcétera, y que posiblemente las vacunas pasan a un segundo plano, ¿no? Y bueno, el paso número uno para enfrentar esta situación, número uno, es preguntarle, ¿está segura de lo que está diciendo? Pues la realidad es que no, como ahí cometeríamos un error, francamente, ¿no? O sea, el hecho de normalizar esta conducta, pues nos hace cometer, pues evidentemente, un error que puede, pues, mitigar la aceptación de las vacunas. Y todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es justamente cambiar a este enfoque de comunicación, hacerlo presuntivo. Entonces, paso número uno es normalizar las dudas de la madre, es decir, es natural, entiendo que usted tenga dudas, que le cause conflicto, el hecho de que sea a muy temprana edad y posteriormente se afirma. Y precisamente porque es un bebé pequeño, muy, muy chiquito, es un bebé de 2 meses, las vacunas lo van a proteger en este momento que más lo necesita porque es una persona o un individuo que es completamente vulnerable. Y finalmente, reiteramos, hoy es el momento más recomendado, así es que vamos a proceder con la aplicación de vacunas. Entonces, normalizamos la preocupación de la madre, afirmamos el por qué es importante y reiteramos la acción a su aplicación. Y por otro lado, podemos ocuparnos de esta entrevista motivacional.
que evidentemente hoy en día es lo que mayor evidencia científica tiene para una aceptación adecuada de la aplicación de vacunas y está recomendada tanto por la OMS como por los CDCs, la Academia Americana de Pediatría, y ha habido ensayos clínicos bastante amplios de cómo una entrevista motivacional ha ido o se ha reflejado en un aumento a la aceptación, específicamente el ejemplo que estamos poniendo aquí en la diapositiva con la vacunación contra el virus del papiloma humano. Y esta entrevista motivacional consiste en los siguientes pasos. Número uno, preguntas abiertas. Explorar cuáles son las preocupaciones del padre sin cerrar el diálogo. Esto es muy importante. Jamás hay que cerrar el diálogo. Posteriormente, afirmaciones. Reconocer el cuidado parental y sus valores. Reconocer las preocupaciones, reconocer las dudas y afirmarlas y aclararlas. Posteriormente pasaremos a la reflexión. Devolver lo que el padre expresa para generar una autoexploración. Y finalmente, los últimos dos pasos sería el pedir permiso antes de compartir información médica, es decir, hay que mostrar evidencia, hay que proveer, pero siempre con una autorización previa de los padres para darles esa autonomía que requieren y finalmente se refuerza la decisión final que es única y exclusivamente de ellos, ¿no? Al final de cuentas, la vacunación, lastimosamente, pues no es un acto obligatorio, o sea, no podemos obligar a nadie a que se vacune, por eso siempre tenemos que respetar pues este apoyo de autonomía. Y considero yo que este es un punto de relevancia porque al final de cuentas el empoderamiento a través de esta entrevista motivacional hacia los padres, y una vez que tienen toda la información de los pasos previos, hacen que la aceptación hacia la vacunación sea mucho, mucho más efectiva. Por ejemplo, esto puede ser algo que nos puede suceder en día con día, ¿no? Un papá de unos gemelitos de 1 año de edad, de 12 meses, que llega con una lista de preguntas de foros antivacunas que vive en Internet, ya que afirma pues que el aluminio en las vacunas daña el cerebro, ¿no? Entonces, bueno, basado en esta entrevista motivacional, vamos a ir paso por paso. Número uno, elicitar. ¿Qué ha leído exactamente? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué fuentes ha consultado? ¿No? O sea, que compartan esa información con nosotros los médicos. Posteriormente, proveer. Nosotros como médicos sabemos qué información es buena, cuál es mala, cuál es real, cuál es verídica, cuál es no. Entonces, ¿le parece bien si le comparto lo que dice la evidencia científica sobre esto y se lo explicamos detalladamente en un lenguaje que sea claro, conciso y concreto para el familiar que no es médico? Y finalmente, elicitamos de nuevo. ¿Cómo encaja esto con usted? Con lo que había leído, ¿qué piensa usted ahora? ¿Ha cambiado, no? Esta parte de la entrevista motivacional es fundamental porque a lo mejor el padre pues ve una fuente que pues evidentemente él confía, y una vez que se le explica, se provee información por parte de un médico, que somos los que mayor confianza generamos, pues evidentemente su decisión puede llegar a cambiar significativamente. Y algo bien importante es que en este sentido hay que abordar las preocupaciones sobre la seguridad vacunal, que si bien veíamos en las estadísticas que era lo que mayormente los padres preguntaban, pues evidentemente hay que darle de manera puntual a esas preocupaciones. Y la literatura marca pues principalmente estas, ¿no? El hablar acerca del aluminio y el timerosal, ¿no? Que, bueno, hablar, ¿no? Que las cantidades en vacunas son mucho menores a las exposiciones ambientales cotidianas, o que inclusive algunos biológicos ya ni siquiera los tienen, ¿no? En este hecho de la sobrecarga inmune, ¿no? Que los niños que se encuentran con miles de antígenos diariamente por exposición a microbios en su entorno, ¿no? Y finalmente, pues vacunas que a lo mejor estuvieron retiradas del mercado, o sea, las vacunas se retiran porque surgieron preocupaciones serias o que no se demostró su eficacia y su robustez en el sistema, ¿no? Pueden ser como el nicho significativo de las principales preocupaciones, pero yo iría más sobre efectos secundarios y sobre composición de las vacunas, ¿no? Y bueno, la seguridad marca, pues porque prácticamente es la preocupación cercana hasta el 95% a nivel global, y pues no basta con afirmar que las vacunas son seguras, se requiere que nosotros apliquemos una explicación estructurada sobre esta parte, ¿no? Entonces, aquí pues es importante, pues en nuestro argumento clave, pues es decir que las vacunas atraviesan por procesos de seguridad de manera bastante rigurosa en comparación con otros medicamentos, que existen muchos sistemas de vigilancia donde se detectan señales o efectos secundarios en tiempo real, y que las complicaciones asociadas directamente a vacunación son extremadamente raras y que se documentan y al final de cuentas siguen siendo muy, muy poco frecuentes. Y por otro lado, también es importante tomar en cuenta mensajes que estén basados en valores, o sea, fundamentos en teorías de moralidad. Es decir, adaptar mensajes hacia a las prioridades morales, ahora sí que del interlocutor, y en este caso, nosotros en conjunto con los padres.
Y esto hace que, pues francamente, se apoye o se marque con mayor naturalidad esta autonomía que tienen los padres y la autonomía que nosotros tenemos con la comunicación para proporcionar un mensaje de seguridad y de valores que no van a generar rechazo, al contrario, que se van a alinear hacia, pues, que pues, se genere una adaptación significativa de los padres hacia el acto de vacunación, ¿no? Entonces, número uno, pues el valor de la salud natural, ¿no? Las vacunas han salvado millones de vidas a lo largo de la historia, son las cuestiones que después de la aclaración del agua han salvado más vidas a lo largo del mundo, entonces llega ese mensaje. El valor de la autonomía. Vacunar previene de enfermedades graves, ¿no? Que podrían limitar la libertad y la calidad de vida, no nada más de la persona que no se vacuna, sino de toda una familia. Y finalmente, pues el valor de la comunidad. Al vacunar a una persona, protegemos a las demás personas. Entonces, los bebés que están vacunados protegen a los abuelos y los bebés que están vacunados protegen a los demás bebés de la comunidad por inmunidad de rebaño, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones son de suma relevancia y de suma importancia porque estos marcan un servicio y un valor fundamental más moral a la comunidad y al acto de vacunación y al beneficio que trae esto, ¿no? Entonces, este mensaje pues también es importante tomarlo en cuenta como una de las estrategias para la aceptación de las vacunas. Y bueno, pues también puede llegar a suceder, ¿no? Un caso como este, donde tenemos a Lucía, que es una madre que tiene una bebé de 4 meses, que sigue con o ella tiene una fisiología de que toda una crianza natural, ¿no? Una crianza con cuestiones bastante naturistas, etcétera, ¿no? Y tiene al niño con lactancia materna exclusiva, evita algún tipo de medicamentos, considera que las vacunas son productos químicos artificiales pero no rechaza que se le hable de esto con el médico, ¿no? Entonces, aquí el punto clave que puede llegar a suceder en una consulta es, número uno, no confrontar la filosofía. Si la madre tiene una idea naturista o natural, vegana, wellness, etcétera, cualquier ideología, siempre hay que respetarla y no confrontarla. ¿Por qué? Porque al momento de la confrontación, pues viene un rechazo mucho más marcado. Nosotros lo que tenemos que hacer es alinear a la vacunación con este valor, ¿no? De la protección natural, el instinto materno y el cuidado comunitario. Entonces, la estrategia en este caso, pues sería número uno, reconocer. Reconocemos que ella admira que cuida a su bebé de una forma consciente. La lactancia materna es una protección extraordinaria, ¿no? Y enmarcamos que las vacunas forman parte o son una forma de enseñarle al sistema inmunológico de manera natural cómo madurar y cómo responder ante un proceso infeccioso, que no son sustancias químicas, que no sustituyen, digamos, como las defensas por alguna otra cuestión y que son completamente necesarias, ¿no? Y finalmente conectamos. Hay bebés en nuestra comunidad que no pueden vacunarse por algún tipo, no sé, inmunodeficiencia, fragilidad o que tengan alguna contraindicación y que su hijo, si lo vacunamos, puede proteger a estos niños en el contexto, digamos, comunitario, de hablando de una inmunidad de rebaño, ¿no? Si bien este caso, pues evidentemente es un caso ficticio, ¿no? Pero pues puede llegar a suceder, ¿no? Y que nosotros, el mensaje más importante quizás aquí sería la no confrontación de la ideología y cómo la ideología de la madre puede ser adaptada en un mensaje mucho más efectivo de comunicación para tener esa aceptación hacia las vacunas. Por otro lado, también es importante en este segundo apartado hablar de un diálogo continuo y de principios fundamentales, ¿no? Y bueno, la persistencia gentil como una estrategia, ¿no? Un diálogo continuo, una discusión única, la conversación sobre vacunas deben construirse sobre una relación de confianza que tiene que mantenerse a largo plazo. Los padres que inicialmente a lo mejor rechazan alguna opinión médica o algún tratamiento, evidentemente conforme van fomentando o fortaleciendo su relación médico-paciente, se puede ir cambiando este mensaje. Mismo escenario sucede con las vacunas, ¿no? De igual manera, pues aquí podemos aplicar cómo se reitera la importancia con mensajes clave muy concretos donde realmente su hijo necesita las vacunas, o sea, se asocia con una mayor aceptación verbal que insistir o que ponernos de manera mucho más autoritaria, ¿no? Y en este sentido, esta persistencia gentil como estrategia puede abarcar tres puntos importantes. Número uno, pues agrupar a las vacunas, ¿no? Discutir sobre todas las vacunas debidamente en una sola visita. Eso hace que se tenga una mayor aceptación parental, no separarlas, sino hablar de todas en conjunto, contarles a lo mejor a los padres alguna experiencia personal, ¿no? Acerca del equipo clínico o propia, ¿no? Nuestra, sobre cómo cambiamos la información
a la aceptación de una vacuna o un caso o una anécdota asociada, ¿no? En este escenario que también pues, hace una familiarización un poco más adaptada hacia esta persistencia gentil que el médico tiene que hacer. Finalmente, pues no desistir, ¿no? Si esta persistencia respetuosa en las visitas, pues tiene que ser sucesiva y tiene que ser un acto, ¿no? A lo mejor en la primera visita no logramos, pues la segunda visita sí logramos que se cambie, ¿no? Y pues posiblemente aquí lo podemos aplicar mucho en el sentido, va a ser un ejemplo quizás un poco crudo, la realidad, pero se me quedó muy grabado, ¿no? De nuestros colegas de Chihuahua, nos contaban que cuando ellos tenían conversaciones en este sentido con las personas que sufrían más el brote de sarampión, que en este caso eran los menonitas, pues hablaban acerca de pues, el rechazo completo que ellos tenían a la vacunación. Y el mensaje que se les dio a los pacientes fue justamente el decir, ok, si tú no vacunas a tu hijo con sarampión, posiblemente tenga una enfermedad, se complique y no pueda trabajar contigo, no pueda trabajar en la granja, no pueda ser productivo para ti. Y ahí pues fue como el cambio del chip de decir, ok, posiblemente sí se tengan que vacunar. No por una cuestión de salud, sino por una cuestión sociocultural, ¿no? Entonces, esa persistencia gentil hizo que muchas veces se pudiera tener aceptaciones de grupos tan cerrados como este que les comento del ejemplo. Y bueno, por otro lado, pues también es importante ver que la información que hoy en día tenemos disponible sobre la seguridad y sobre todo lo que tiene que ver con las vacunas, evidentemente hace que su aceptación sea mucho mayor, ¿no? Se habla muchísimo sobre la credibilidad de la información, el acceso a la misma, específicamente pues el tratar de mostrar fuentes confiables, ¿no? Donde se perciba una adecuada aceptación de las vacunas. Y pues esto involucra tres situaciones importantes. Número uno, cómo se percibe la seguridad de las vacunas. Ya veíamos que la seguridad es lo que menos se percibe, entonces hay que fortalecer el mensaje y hablando sobre su seguridad. Y recordemos, los médicos somos los más influyentes para hablar de esto, ¿no? La implicación práctica, pues bueno, no es suficiente dar mucha información a veces también dar bastante información puede ser un arma de doble filo y dar poca información, pero que sea confiable y concisa. Y finalmente, nosotros como clínicos funcionamos como fuentes, ¿no? Los profesionales de la salud somos los que mayormente por las personas en la población en general somos percibidos como una fuente más creíble en la mayoría de los escenarios. Y lo vemos, ¿no? Muchas veces llegan los padres y llegan, no, estos personas de la salud, digo, como tal mensaje en TikTok, en tal red social y pues le creen, ¿no? O sea, creen como, ¿por qué? Porque es médico, porque tiene un título que lo respalda, porque tiene una cédula profesional, etcétera, ¿no? Entonces, el traspolar esta credibilidad de la información hacia la aceptación vacunal y que nosotros como médicos llevemos este diálogo importante con esta evidencia va a ser fundamental, ¿no? Justamente esta revisión del llama del 2022 hace ese research o esa investigación sobre estos tres puntos acerca de la vacunación contra COVID-19, que evidentemente fue un parteaguas para lo que hoy sabemos y aceptamos de vacunas posterior a la pandemia. Entonces, si tienen la oportunidad de revisarlo, está muy interesante, se lo recomiendo ampliamente. Y bueno, por otro lado, pues también es importante que nosotros como médicos y como pediatras, pues vamos a luchar siempre en contra de los movimientos antivacunas, ¿no? Ya que estos han evolucionado y prácticamente ya van en diferentes ecosistemas, ¿no? Ahora ya involucran también en ecosistemas digitales sofisticados, ya hay grupos de Facebook, de Instagram, de Twitter, etcétera, que hacen estos malos mensajes para la población y que utilizan herramientas específicas para incluir un poco más allá. Entonces, bueno, es importante hablar que los movimientos antivacunas desgraciadamente están siendo efectivos porque justamente tienen tres puntos importantes. Número uno, el ecosistema que utilizan. Hoy en día utilizan redes sociales, utilizan influencers, grupos privados donde la gente lastimosamente confía más en esas personas. Utilizan narrativas emocionales, historias que superan a la evidencia, historias dramáticas que evidentemente van a superar a lo que es el contexto fundamental de la vacunación y de la seguridad de las mismas y finalmente esto genera que se explote la incertidumbre, ¿no? Que se metan ese tipo de mensajes conspiracionales para efectos raros y que evidentemente pues van a generar dudas en las personas, ¿no? Esta narrativa y estos tres puntos son los que le dan una mayor fuerza a los movimientos antivacunas, por lo cual nosotros tenemos las tres herramientas fundamentales para poder mitigarlos y responder en contra de ellos, ¿no? Y bueno, por otro lado, estas técnicas que se llaman pre-booking o inoculación son las que nosotros y que la literatura recomienda justamente para
tener como una inoculación, digámoslo así, psicológica, que consiste en advertir sobre desinformación ante padres que se encuentran disminuyendo su impacto, ¿no? O sea, disminuyendo el impacto cuando aparezca, disminuyendo la necesidad de información, disminuyendo la necesidad inclusive de aceptación misma de las propias vacunas. Y estas técnicas prácticamente funcionan, número uno, nos apoyan para advertir sobre mitos, ¿no? O sea, para decir o lo que se afirma en X o Y red social, como traspolarla a que fuera un mito. Dos, comunicar el consenso, o sea, transmitir el peso de la evidencia científica en un consenso global en organismos independientes, y aquí vamos a ocupar a las sociedades científicas. Usar el humor, ¿no? A lo mejor usar el humor con empatía, pues evidentemente va a reducir esa barrera de defensiva y facilita mucho más la recepción del mensaje que nosotros queremos mandar acerca de ser correctivos. Y finalmente nos anticipamos a los escenarios, ¿no? Sobre las narrativas y sobre todo el contexto de antivacunas, ¿no? Supongamos, ¿no? El mito, por colocándonos, ¿no? Seguramente recordarán, ¿no? El del chip o el del imán, ¿no? Que incluso salían videos, ¿no? De las personas que se colocaban la vacuna COVID y que luego se pegaban aquí una cuchara y decían que te ponían un imán, ¿no? Entonces, pues bueno, advertíamos sobre ese mito, ¿no? Que voló en redes sociales, en Facebook, en TikTok, ¿no? Y posteriormente comunicar en consenso. Hablábamos, ¿no? Sociedades científicas que proponían, que marcaban sobre la seguridad de la vacuna de COVID-19, la necesidad de la misma, mitigar las muertes, etcétera, en el contexto de la pandemia. Y que inclusive también pues usábamos el humor, ¿no? Nos daban risa pues esos videos, ¿no? O sea, que era prácticamente imposible, que hasta nos colocábamos otra cosa en el brazo y decíamos, miren, igual se queda pegado el celular, igual se queda pegado no sé, una tapa de plástico, lo que sea, ¿no? Entonces, como meter pues esa parte como del humor y finalmente pues anticiparnos a los escenarios, ¿no? A las dudas que se puedan generar en este sentido, ¿no? Todo esto, esta técnica del pre-booking, finalmente también la podemos adaptar a cualquier movimiento antivacuna en estos cuatro pasos importantes. ¿Y qué cosas hay que evitar? Tácticas de miedo, o sea, evidentemente el extraer riesgos más allá pueden aumentar un poco como más el rechazo hacia la vacunación. No todo en la vida es una certeza absoluta y entonces el comunicar una certeza total sobre la evidencia y riesgos sin conocer la incertidumbre profunda de base que tienen los pacientes, evidentemente pues va a generar un poco más de desconfianza cuando existen dudas. Entonces recordemos la certeza absoluta aquí no es un buen aliado. Desacreditar directamente, ¿no? Una creencia, una duda, ¿no? El refutar, pues evidentemente va a fomentar mucho más esta desinformación, van a resaltar que los mitos vengan a hacerse verídicos en un contexto erróneo y transgiversado, y finalmente ignorar las emociones, ¿no? Responder solo con datos estadísticos, ignorar las preocupaciones, no profundizar, no hacer este movimiento empático, evidentemente pues van a funcionar de una manera bastante ineficiente si no lo hacemos de manera adecuada y pues puede distorsionar nuestros mensajes, ¿no? Entonces, la evidencia pues marca que ciertas aproximaciones no llegan a fracasar, pero que sí pueden reducir por completo la aceptación de las vacunas. Entonces, en que nosotros reforcemos desconfianza, vamos a hacer que exista esta adherencia a la desinformación. Entonces, estas cuatro cosas hay que evitarlas cuando estamos hablando o fomentando sobre la mesa alguna situación que tenga que ver con algún movimiento antivacunas. Y en este sentido, pues la solución sería una entrevista que sería una entrevista refutacional que se base en la empatía. Y prácticamente marca cuatro puntos que son muy similares a los que ya mencionamos. Número uno, afirmar con valores, ¿no? Reconocer las creencias, respetar las motivaciones, elicitar las preocupaciones, escuchar sin interrumpir al paciente y refutar creencias, contra argumentar según las motivaciones psicológicas y finalmente promover la información, entregar datos físicos, claros de vacunas, videos, no sé, algunas otras cuestiones que puedan llegar a tener esta parte que refute por completo con evidencia científica, pero basado en valores, en validar las preocupaciones de los padres, en promover la información, justamente para marcar y solidificar esta base para tener esta entrevista en práctica.
Y pues bueno, aquí por ejemplo podemos tener, ¿no? A Roberto, que llega a una revisión a los 15 meses de edad de su hijo y pertenece a un grupo de Telegram de antivacunas. Afirma que las vacunas son un negocio y que las farmacéuticas ocultan daños. Su tono es desafiante, pero pues no es agresivo, ¿no? Entonces, cuatro pasos importantes: elicitar sin interrumpir. Pues cuéntame qué ha leído, qué es lo que más le preocupa de todo esto, qué ha escuchado. Afirmamos con honestidad: entiendo que desconfíe hacia la industria farmacéutica, es una preocupación legítima que pues muchos de mis pacientes comparten. Y refutamos con empatía: lo que puedo decir es que la seguridad de las vacunas las vigilan organismos independientes a la industria, es decir, como la Organización Mundial de la Salud, y proveer y dejar un espacio. Le puedo dar información escrita de fuentes independientes para que usted las pueda revisar con calma. No tenemos que decidir todo en este momento, ¿no? Quizás este sería como el caso un poco, como yo podría decir, el más retador, porque evidentemente ya se tiene una idea muy arraigada en este escenario, ¿no? El papá prácticamente pertenece a un grupo donde hay muchos movimientos antivacunas, ¿no? Está muy casado con esta parte pues, del negocio de la farma, ¿no? Entonces, pues, está bien ahí en ese sentido con estos cuatro pasos que tenemos. Y por otro lado, pues el nivel educativo y la comunicación siempre tiene que ser adaptado. No va a ser lo mismo hablarle a una persona que a lo mejor no cuenta con todos los estudios que nosotros profesionalmente contamos, o que es de una comunidad rural, o que inclusive pues tiene limitantes socioculturales. Evidentemente nosotros como médicos y como comunicadores de salud tenemos que adaptar nuestro nivel educativo y de comunicación hacia el nivel del paciente para fomentar la aceptación. Y esta relación siempre es bastante compleja y evidentemente pues, va a tener muchas variaciones en el contexto cultural en el que el profesorado de la salud se esté desenvolviendo. Pero no hay que olvidar que se tiene que adaptar el lenguaje y que se tienen que tener estrategias individualizadas para cada situación. Y en este sentido, pues no existe, digamos, una relación lineal universal, o sea, la evidencia global muestra que la asociación entre la educación y la vacilación pues puede variar significativamente. Esto quiere decir que no podemos enichar a las personas, digamos, con un estatus socioeconómico bajo, un nivel sociocultural distinto al nuestro para decir que son más antivacunas que a lo mejor otras, porque prácticamente se pueden tener de ambos escenarios. Entonces, primer error, individualizar, ¿no? O sea, el nivel educativo no tiene una relación paradójica con el nivel de aceptación de las vacunas. Y el nivel educativo por sí solo no determina si es la única causa por la cual el paciente está rechazando o no la vacunación. Pueden haber múltiples factores asociados y múltiples interacciones interprofesionales que van a mediar este rechazo. Y por ejemplo, en esta revisión del 2018 se veía, por ejemplo, en Estados Unidos que las personas que mayormente rechazaban una vacunación tenían una menor nivel educativo, digamos profesional, pero por todo lo contrario, ¿no? En Francia tenían un mayor nivel de educación y había mayor rechazo hacia la vacunación. Y en China, de igual manera, ¿no? Un mayor nivel educativo en las personas con un menor rechazo hacia la vacunación. Entonces, no se puede generalizar, no se puede adaptar todo a todas las poblaciones, entonces hay que individualizar cada uno de. Y bueno, y un punto importante que sí destaca y favorece a la vacunación es justamente la alfabetización de los pacientes, y específicamente en los conceptos que tengan que ver con vacunas. Esto quiere decir sobre el conocimiento y sobre la capacidad de identificar información precisa. Y esto puede ser independientemente del nivel educativo que tenga el paciente, es decir, un paciente que está alfabetizado a pesar de que solamente tenga estudios de nivel superior o que solamente tenga la secundaria, ¿no? Evidentemente, pues también va a generar esta reducción en la vacilación vacunal o en el rechazo a las vacunas porque tiene conocimiento acerca de vacunas y sobre su capacidad para identificar la información precisa de esto. Entonces, esta revisión del 2025 marca que los pacientes que tienen alfabetización y que su lenguaje es incluyente hacia las vacunas, pues prácticamente reducen la rechazo hasta un 60%. Tienen mínimas preocupaciones y la reducción de las preocupaciones, pues también es un porcentaje que está ahí cercano en un 54%. Y en general, un paciente alfabetizado y que tenga conocimientos acerca de vacunas puede reducir el rechazo hasta en un 24% cuando tiene interacciones positivas con profesionales de la salud, como sería en este caso, pues nosotros los médicos.
Ahora, también recordemos que nosotros como médicos tenemos pues un lenguaje bastante poderoso que nosotros lo tenemos y debemos de adaptarlo según la condición sociocultural del paciente. Si tenemos un paciente con baja alfabetización, pues debemos de ocupar un lenguaje simple, analogías cotidianas, ocupar algún material visual y confirmar siempre esta parte del teach back, es decir, puede contarme con sus propias palabras lo que yo le acabo de decir para ver si entendió completamente el mensaje. Para pacientes con educación media, pues podemos explicar un poco más a detalle mecanismos de acción con términos un poco más accesibles. Utilizamos a lo mejor estadísticas simples de porcentajes, de coberturas, eficacia, etcétera. Reforzamos con fuentes escritas confiables y para que ellos los puedan revisar en casa y puedan tener mayor información. Y para pacientes con alta nivel educativo, pero que son rechazantes o que tienen vacilaciones hacia las vacunas, pues bueno, lo primero es abordar de manera más marcada la desconfianza que tienen, reconocer la incertidumbre desde un punto de vista científico y con honestidad ofrecer bibliografía original y aquí es donde la entrevista motivacional pues va a ser nuestro mejor aliado. Si bien la entrevista motivacional marcábamos que pues que prácticamente la podemos ocupar en cualquiera de los escenarios, se fortalece mucho más cuando hablamos o estamos frente a un paciente pues con un alto nivel educativo. Y bueno, por ejemplo, podemos tener aquí a un papá con una carrera universitaria que se llama Javier, que es un ingeniero, tiene una maestría y tiene una hija de 11 años de edad que ha leído algunos estudios sobre ayudantes y cuestiones de la vacuna que se administra para el virus del papiloma humano. Entonces, llega él ya con un artículo impreso de un blog de un médico alternativo, ¿no? Entonces, punto número uno y el error más frecuente que vamos a cometer aquí en esta situación es simplificar en exceso la respuesta o ignorar el razonamiento que el paciente en este sentido ya revisó. Es un paciente que tiene a lo mejor conocimiento de estadística, que tiene a lo mejor conocimiento de incidencia, probabilidad, o que puede leer un artículo científico de manera un poco más detallada y analizarlo de manera más profunda. Entonces, evidentemente, si ignoramos esa parte que tiene el paciente, pues vamos a caer en un error y posiblemente el paciente siga rechazando la vacunación. Entonces, estrategias ante estas situaciones. Número uno, validar su búsqueda. Me alegra que investigues. Es una vacuna importante y merece, pues, evidentemente, la atención de todos. Entonces, en conjunto, revisamos ese artículo. Me parece si analizamos juntos la metodología de lo que usted está leyendo. Le puedo mostrar yo a lo mejor un metaanálisis, hablar, no sé, qué es lo que más evidencia científica tiene, porque recordemos, este padre tiene una maestría, entonces es otro nivel sociocultural y educativo al cual nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? En este sentido, pues reconocemos la incertidumbre, ¿no? La ciencia no es infalible, pero pues bueno, este consenso es mucho más fidedigno porque tiene más peso científico, etcétera. Y finalmente, aplazamos con compromiso, es decir, podemos revisar nuevamente si cambias de decisión en 2 semanas. Te dejo referencias de la OMS, de los CDCs, etcétera, para que las consultes y fortalezcas la seguridad y la aceptación para, en este caso, la vacuna del virus del papiloma humano. Ahora, un punto importante es que también considero yo que nosotros como médicos tenemos que capacitar muy bien al personal escolar y el rol de los docentes porque prácticamente son un factor fundamental y pueden ser nuestros aliados para que exista una mayor aceptación de las vacunas. Y el impacto que ellos tienen es bastante significativo. Hay diferentes revisiones sistemáticas y esta es muy reciente que revisó 38 estudios donde demuestran que las intervenciones educativas escolares mejoran significativamente el conocimiento sobre las vacunas y algunos metaanálisis logran identificar que capacitar a los pacientes, a los padres desde el contexto de un rubro escolar hace que se puedan aceptar mucho más las vacunas. Y este es un ejemplo que se hizo en Hong Kong, donde prácticamente una escuela que tiene un programa continuo de capacitación. En esta escuela se programan diferentes capacitaciones, incluye hablar sobre vacunación y prácticamente esto ha hecho que la aceptación e inclusión de diferentes vacunas sea mucho, mucho más efectiva y mucho más aceptada por las comunidades de los padres y por toda la comunidad que acude a estas escuelas, ¿no? Y prácticamente países con vacunas en escuelas son alrededor, la OMS marca que hay 108 países que sus programas de vacunación están pegaditos junto con los programas escolares. Y pues bueno, esto les ha funcionado para aumentar coberturas, por ejemplo, de PTA
y también pues ha reducido los casos, digamos, de estas enfermedades prevenibles, perdón, por vacunación. Y también, pues, ha reducido, inclusive ha eliminado o ha fomentado la eliminación de ciertas enfermedades justamente en este contexto. No, mi amor, no, no hay ella. Si Siéntate a bien verlo. aquí en México, pues, prácticamente Ya. ya este aspecto se puede pues, poner sobre la mesa como una de las estrategias para poder tener una mayor aceptación de la vacunación. Y pues bueno, recordemos a lo mejor es un país un poco más pequeño, con una área geográfica más pequeña que México, pues evidentemente funcionan mucho mejor estas estrategias justo para tener esta eliminación, esta erradicación de enfermedades de manera pues mucho más óptima desde el punto de vista de lo que digan o lo que se hable en la escuela. Y bueno, las tendencias, por ejemplo, de estas intervenciones prepandemia y pospandemia, pues sí han tenido bastante importancia, ya que posterior a la pandemia de COVID-19 las coberturas de vacunación cayeron significativamente. Y evidentemente, pues el hablar de estas cuestiones, hay estudios que pues marcan que extensiones pueden llevar a tener pues una manera ascendente justamente de la información y en este sentido también ascienden las coberturas de vacunación, ¿no? Entonces, las extensiones no médicas, como en este caso sería o en la apertura a nivel escolar, prácticamente pues tiene impactos significativos en cómo se previenen enfermedades, pero también cómo se actúa ante un brote, ¿no? Y por ejemplo, el sarampión que ahorita estamos viviendo en nuestro país puede ser prácticamente un ejemplo significativo si se empezara a hablar en escuelas, en foros, donde, o si inclusive se incluyera la vacunación a nivel de las escuelas, pues podríamos cambiar significativamente cómo se van desarrollando otras patologías de estas enfermedades, principalmente tosferina y sarampión. Y bueno, hay ciertas experiencias, por ejemplo, en California sobre el poder que ha habido acerca de cuando ya hay una legislación, ¿no? Donde ya por ley se tiene que hacer el acto de vacunación y pues bueno, que evidentemente aquí pues se vulnera un poco esta parte pues de la autonomía. Es un ejemplo que les podía yo poner de esta revisión del llama del 2019. Pero bueno, prácticamente documenta intervenciones importantes y que también pues nos dejan a reflejo justamente que a lo mejor no tenemos que llegar a esta situación, pero que en algunos escenarios y en el contexto a lo mejor de un brote, de una campaña o de una situación de emergencia, sí posiblemente tenemos que ocupar estos mecanismos para salvar la vida a muchas más personas, ¿no? Entonces prácticamente, bueno, en este escenario de la legislación, pues para el 2014 en algunos estados, los padres pues debían documentar discusión con profesionales antes de obtener exención por creencias, ¿no? Es decir, un paciente tenía que marcar de manera legal que sí tuvo un contacto con un personal de salud, que sí recibió la recomendación, pero que al final de cuentas no decide pues el rechazo de las vacunas, ¿no? También, pues, el incluir los programas escolares de los cuales ya hablamos y que también en algunas escuelas en Estados Unidos, con la experiencia, pues, hubo rechazos de ingreso a niños y a niñas que no tienen su esquema de vacunación completo y evidentemente, pues, fue una condición para la protección de las otras personas y que fue de manera legislada en 2015. Y finalmente, eliminación de todas las excepciones por creencias personales, pues prácticamente con eso, pues, la tasa de vacunación, evidentemente, pues, cae de manera significativa, pues, mucho más alta, ¿no? Entonces, pues, mediador, ¿no? En ese sentido. Y, pues, un punto importante, pues, a discutir en la mesa, ¿no? Y sabemos que, pues, también esto puede considerarse hasta cierto punto el negar las vacunas a un paciente, pues, a una omisión que puede caer también en maltrato infantil, entonces hay que tomarlo con reserva y justamente, pues, complementar con todo lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues los docentes se tienen que volver nuestros aliados con ciertos matices. No pueden tener un efecto muy positivo con padres, ¿no? Directamente comunidades universitarias con mucha experiencia en distintos países para aumentar la confianza, aumentar la aceptación vacunal. Un padre, inclusive en estos estudios, declaró que si los maestros aceptan la vacuna, pues, ¿quién soy yo para decir que no? Más que esta parte, pues, de los médicos, ¿no? Y bueno, pero también el otro lado de la moneda, la otra cara de la moneda, por ejemplo, en Vietnam, este mismo estudio que se realizó sobre la inclusión de docentes en el contexto de la vacunación, pues prácticamente los docentes con actitudes vacilantes pues generaron un poco de más dudas hacia los padres porque existían docentes que rechazaban la vacunación. Entonces, si la maestra de mi hija mencionó varias cosas sobre las vacunas que me asustaron, pues fue la manera en la cual pues el padre terminó por completo de confirmar y de rechazar X o Y aplicación de vacuna.
Y es por eso por lo cual nosotros como médicos pues debemos de marcar y fomentar el conocimiento del personal escolar y extenderlo a lo mismo, ¿no? Y hay varios estudios donde a lo mejor se puede capacitar a una enfermera que esté ahí en las escuelas y capacite a los maestros, que se capacite sobre los efectos secundarios, sobre la creencia de la sobrecarga inmune de la cual ya hablamos y finalmente sobre la confianza en la salud pública. Y prácticamente el utilizar estas actividades pedagógicas, utilizar, por ejemplo, un chatbot educativo, también pues ayudó a que la aceptación de las vacunas fuera muchísimo más alta y mucho mayor en estos escenarios. Y bueno, ya para ir finalizando, pues, ¿qué puntos claves todas las personas o todos los vacunadores en el contexto de vacilación, movimientos antivacunas, siempre tenemos que tener en mente y siempre tenemos que recordar? Pues bueno, los 7 principios básicos del vacunador efectivo. Elicitar antes de informar, ya veíamos por qué. Adoptar el enfoque presuntivo. Alinear con valores del padre, usar teoría, fundamentos morales para enmarcar nuestros mensajes. Inocular contra la desinformación, o sea, sí tenemos nosotros la responsabilidad ética de anticiparnos a los mitos antes de que los encuentren en otra fuente, persuadir con gentileza en este sentido, retomar el tema en cada visita, el diálogo continuo y que tiene que ser puntual, adaptado siempre al lenguaje de cada paciente que tenemos enfrente por las condiciones y las diferencias que ya teníamos. Compartir una experiencia personal, esto funciona mucho. Mencionar a tus hijos, mencionar a tus sobrinos, a tus familiares, marcar el acto de la vacunación como algo normal que se incluye dentro de la vida cotidiana de cualquier persona. Y tomando en cuenta estos 7 principios, seguramente el mensaje y la comunicación acerca de la seguridad y la aceptación de las vacunas va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les dejo una tablita que me pareció bastante interesante sobre una guía rápida de respuestas ágiles según el perfil del paciente, ¿no? Si se quiere esperar, el enfoque presuntivo, hoy es el mejor momento, paciente con ideologías naturistas o de autonomía, mensajes basados en evidencia y valores y pues marcar una aceptación y validar la ideología que tienen. Lo leyó en internet, elicitar, ver qué fuente leyó y tratar de refutar y mejorar pues la cuestión científica de esa lectura. Si es un paciente que está completamente convencido de que es antivacunas, pues esa entrevista refutacional y emocional también para abordar los puntos de desconfianza permite explicar de manera independiente cada duda que tenga el paciente. Y finalmente, en pacientes con un alto nivel educativo y sociocultural donde se genera desconfianza, podemos utilizar un lenguaje mucho más avanzado, utilizar la técnica de teach back, o sea, la retroalimentación, utilizar material visual y finalmente, pues, tratar de sintetizar que toda información que demos, el paciente nos retroalimente y nos cuente con sus propias palabras, pues, qué entendió y qué mensaje se está llevando de la conversación que estamos teniendo. Y bueno, por ejemplo, podemos tener esta situación, ¿no? Carmen es una madre que tiene 3 hijos, trabajadora del campo, solamente tiene la primaria, no comprende bien los beneficios de las vacunas en los folletos que se le han dado en el centro de salud y dice que dejó de vacunar porque a los niños les daba fiebre cada que los vacunaba, ¿no? Y pues evidentemente eso a ella le preocupaba y le estresaba porque le llamaba la atención que cuando vacunaba a sus hijos presentaban fiebre. Entonces, bueno, aquí pues es una prioridad, es un efecto secundario que a lo mejor nadie le explicó a esta paciente y que es completamente normal y esperado, ¿no? Entonces, validamos la experiencia de la paciente, tiene razón, la fiebre después de las vacunas es algo que muchos niños presentan, pero es algo que es completamente normal. Lo explicamos con una analogía simple, es como cuando nos enfermamos, nos duelen los músculos, nos da fiebre, es un principio de que nuestro sistema de defensas está haciendo el efecto que nosotros queremos tener. Y finalmente el teach back, o sea, para asegurarme que le expliqué bien, me podría repetir lo que le comenté, me podría contar si usted entendió, qué entendió, etcétera. Y así cerramos el ciclo de comunicación y reforzamos y contextualizamos dependiendo de la condición sociocultural que en este sentido tiene la paciente. Y bueno, lo que dicen los datos para reducir la vacilación es que prácticamente el aumento de coberturas para VPH fue significativamente mejor cuando se hizo una entrevista motivacional con los padres. Los puntos porcentuales de la vacunación triple viral aumentaron significativamente cuando se incluyó o se habló de esto en escuelas y se tomaron medidas a lo mejor legislativas o se hizo alguna otra intervención para aumentar esos puntos porcentuales de la aceptación. Y el riesgo relativo para capacitación de vacuna contra VPH, a lo mejor en entrevistas educativas
y escolares disminuyó significativamente con buenos intervalos de confianza cuando se mejora la comunicación con esas estrategias que les estoy comentando en la parte asociada pues a las escuelas. Y bueno, como conclusiones, número uno, el clínico es el factor más influyente, ¿no? Nosotros como los médicos prácticamente superamos todo. O sea, en ninguna campaña mediática sustituye una conversación que pueda tener un paciente con un médico, con un profesional de salud, porque va a ser lo que mayor confianza va a generar. Y la relación que nosotros fomentemos con sus pacientes, evidentemente, va a ser un parteaguas para que tengan una mayor aceptación y una menor reticencia o vacilación hacia la vacunación. Es importante que nosotros como médicos a veces perdemos esa capacidad de escucha para persuadir y pensamos que lo que piensan los pacientes y que sus ideas están completamente fuera de contexto y hasta inclusive decimos, ¿cómo puede pensar esto este paciente? Pues la realidad es que sí puede llegar a suceder y si nosotros no tenemos esa humildad y esa capacidad de bajarnos su nivel y explicárselos de manera constante, continua, a un lenguaje adaptado y haciendo esa persuasión poco a poco, pues posiblemente vamos a fallar, ¿no? Y recordemos que siempre hay que licitar, afirmar, devolver, valorar la autonomía del paciente y todo esto es lo que mayormente funciona en este ciclo de aceptación y de hablar acerca de vacilación vacunal. El lenguaje siempre tiene que individualizarse a cada paciente que tengamos enfrente y ya vimos por qué. Y finalmente, siempre inocular antes de que llegue la desinformación. Esto es muy importante porque la desinformación está al día, ¿no? Y si nosotros tenemos la oportunidad de adelantarnos a dar un mensaje antes de que el paciente consulte fuentes que no son confiables, va a ser lo mejor. Pero bueno, en la mayoría de los escenarios esto no ocurre y lo que tenemos que hacer es mitigar ya esa desinformación. Y finalmente nosotros como vacunadores y como pro vacunas somos un agente de salud pública, ¿no? Más allá de una consulta individual, pues sabemos que las acciones de vacunación, las recomendaciones, sí tienen una trascendencia significativa a corto, mediano y largo plazo, y no solamente al paciente que tenemos enfrente, sino a toda una comunidad significativa, una familia a la cual sí o sí podemos cambiar un contexto clínico y podemos salvar millones de vidas con un adecuado mensaje y una adecuada aplicación y aceptación de la vacunación. No olvidar tampoco el contexto escolar y comunitario, que es importante. Muchas veces es raro que a lo mejor un médico se involucre en las decisiones de las escuelas. Es importante pues tener pues esa apertura hoy en día, pues con redes sociales y todas estas cuestiones, pues es más fácil como incidir. Y si ustedes los llegan a invitar a capacitar a padres, maestros sobre vacunación, acepten, ¿no? Brindemos ese espacio, brindemos ese conocimiento. Sé que a lo mejor puede ser algo sencillo o simple que a lo mejor a muchos no nos llamaría la atención, pero podemos generar algún cambio y podemos marcar una diferencia en cómo se van aceptando las vacunas posteriormente, ¿no? Y recordar, siempre el padre que rechaza la vacunación, que tiene ideas antivacunas, que es vacilante, no es nuestro enemigo, ¿no? Es alguien que lo que va a querer siempre va a ser lo mejor para su hijo, ¿no? Y en el momento en el que nosotros hagamos este switch, este cambio con todas las técnicas de las cuales hablamos a lo largo de esta charla, evidentemente pues el mensaje sigue siendo el mismo, sigue siendo el beneficio del paciente, el beneficio de su hijo, ¿no? Entonces, nuestro rol es construir un puente de la evidencia hacia la empatía y con eso ayudar pues a que exista una mayor aceptación de las vacunaciones, menos rechazo y todo siempre con un adecuado respaldo científico. Y bueno, pues no me queda nada más que agradecerles su tiempo, su atención. Aquí les dejo mis datos de contacto por si tuvieran algún comentario, pregunta. Estoy abierto a sus comentarios, preguntas, inquietudes. Y pues les agradezco pues que estén interesados en este curso, en la prevención de enfermedades infecciosas, en vacunación, porque pues hoy en día sabemos que las vacunas han salvado millones de vidas, que después de la creación del agua, las vacunas han salvado a muchísimas personas. Hay que seguir hablando de ellas, hay que seguirlas fomentando y siempre con evidencia sólida científica. No olvidemos la entrevista motivacional y no olvidemos que cada paciente es diferente, por lo cual debemos modificar nuestro mensaje según el paciente que tengamos enfrente. Muchísimas gracias. Creo No, no. que, creo que aquí en la sala está el doctor Miguel Ángel, y ver si pudiera encender su cámara. Perfecto. Hola, Buenas Hola, tardes. doctor. Buenas tardes. buenas Pues tardes. definitivamente
felicitarlo. Es una plática muy interesante y nos enseña cómo abordar este tema. Sobre todo que actualmente como médicos tenemos que equilibrar el respeto a la autonomía de los padres con la responsabilidad de proteger a los niños. Entonces, como vacunadores, pues tenemos que contrarrestar esta situación y la mala información sin alterar la autonomía de los padres y del niño propiamente. Sí, sí, pues la verdad es que es un tema, pues, hasta cierto punto innovador en algunas cuestiones, como lo veíamos en la charla, desde los mensajes, desde la entrevista motivacional, desde cómo, pues, modificar estas prácticas que a lo mejor antes teníamos y que hoy en día, pues, con tanta información y desinformación que pueda tener un padre, pues sí nos tenemos que adaptar y a ocupar todas estrategias justo para llegar en el mensaje, ¿no? Doctor Lara, ¿tiene algún comentario? Sí, bueno, primero, Miguel Ángel, pues felicitarte porque fue una plática tan espléndida de algo difícil de comprender en ocasiones eh, entre el vacilante y el antivacunas, pero lo mostraste también tan claro, tan preciso, que pues cuesta trabajo en ocasiones buscar algo que quede ahí de hueco. Y yo tengo una inquietud porque ahora las parejas, padres de algunos niños, se divorcian o no llevan una buena relación y toman al niño como un rehén o un campo de batallas, ¿verdad? En la decisión si se le aplica una vacuna o no, y puede ser incluso motivo legal la decisión de alguno de los padres si no llevan una buena relación. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, pues justamente, doctor, hace oportunidad de los derechos de las niñas. No sé si soy yo, pero creo que se interrumpió el audio y quedaste congelado. Por si me escuchas, Miguel Ángel, creo que no te estamos escuchando. Nancy, ¿tú escuchas algo? No, se quedó la imagen congelada. Ah, bueno. Yo sí les escucho bien. Bueno, Ya. ya volvió el audio. Ahora sí. Ah, perfecto. Entonces les decía que, o sea, esta cuestión tiene que superar, evidentemente, pues el derecho del niño, ¿no? El derecho a su salud y el derecho que marca todas las normativas institucionales y legislativas sobre la vacunación. Y en este sentido, apoyándonos un poco como en esta parte, pues pueden algunos de los padres como buscar la normativa o la pauta que haga un juez para que se coloque la vacunación y ahí es donde nosotros a lo mejor entramos como a apoyar como en esta cuestión, porque desgraciadamente, como comenta el doctor Lara, a veces estas cuestiones son difíciles de que se arreglen en pares, es decir, entre papá y la mamá del niño, y muchas veces pues sí tiene que involucrarse un tercero. Y el llevar el mensaje de la evidencia y del beneficio que le va a traer a largo plazo a este niño, pues va a ser lo más idóneo, ¿no? Y pues nada más, doctor, como en... Perdón, no te escuchamos la última parte. ya había concluido, doctor. Bueno, porque fíjate que, pues, lo más fácil de pensar sería que tome la decisión el que tenga la patria potestad. Pero en ocasiones tienen responsabilidad compartida, aunque no vivan juntos, y se vuelve un Sí. problema verdaderamente. Y como tú bien dices, pues con una orden del juez, una orden ministerial, creo yo que es el término, pues Ujú. se podría proceder. Lo peor de las cosas es que el niño se quede en el limbo, que se quede en el medio Exacto. y que no se vacune. Entonces, Así eso es. sí, porque habría la posibilidad de que el que tiene la patria potestad, pues no cree en las vacunas o es antivacuna, pues el niño se vuelve su rehén de alguna manera. Entonces, sí se vuelve un poco complejo lo que estamos viviendo actualmente con eh,
con la falta en ocasiones de parejas que tienen un hijo y son muy distanciados de pensamiento, de forma de pensar, de forma de vivir, etcétera, o que desintegran ese hogar y se vuelve un conflicto que deberíamos de agregarlo dentro de los problemas que se necesita persuadir por parte del médico de primer contacto, el médico de confianza, y recordar que la relación médico-paciente puede hacer los grandes cambios. Así es. Sí, Nancy. Si no, bueno, ya no tenemos con respecto al tema alguna otra pregunta. Doctor, le agradecemos mucho su presentación y fue de mucha ayuda para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y estamos en contacto. Hasta luego. Excelente tarde, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, para dar continuidad a nuestro tema,